que leo el Salmo 23, siempre veo diferentes aspectos de lo que el Señor nos quiere decir en este Salmo tan conocido y tan repetido, a pesar de que lo hemos, posiblemente haya sido el primer Salmo que aprendimos de memoria, ¿verdad? Porque de ese Salmo, cuando todavía no se hacían cantos de los Salmos, ya se cantaba un canto que tenía que ver con ese Salmo. Pero mirando desde el punto de vista, hoy yo estaba meditando en este Salmo, el Salmo del pastor, como se le llama, como David, siendo pastor, sabía el carácter que tenía que tener un pastor para cuidar sus ovejas, y conocía también el estado de las ovejas y cómo actúan las ovejas, siendo como, podemos decir, yo no sé cómo el Señor tomó de ejemplo. Las ovejas son unos animales que tienen muchos defectos. Son animales muy indefensos, no corren mucho. Son la presa más fácil de los depredadores, de cualquier animal, los ataca, hasta un perro. No tienen suficiente su dentición, no les ayuda tampoco a defenderse. Como son tan gorditas y tienen las patitas tan cortitas, no corren mucho. Tienen muchas cosas que las hacen muy indefensas y las hacen muy dependientes del pastor, porque no saben defenderse. Tiene muchas cualidades, no sabe asearse como otros animales. Vemos que hay animales que saben asearse, hasta inclusive, yo me sorprendo que hasta los elefantes les gusta meterse en el agua. Y hay animales que, pues, ellos se asean. Por ejemplo, todos los felinos se asean ellos mismos. Tienen ciertas habilidades para ser independientes. Mas, sin embargo, la oveja tiene un defecto muy grande de que no es independiente. Cuando se llena de lana, se ahoga. Necesitan quitarle un poco de lana porque se ahoga de tanta lana, porque la lana sigue creciendo. Es como si nosotros nos dejáramos la melena larga, ¿no? Y va a llegar hasta el suelo. Entonces hay que rebajarle todo eso porque ellas se sienten incómodas. Entonces la vida de la oveja depende del pastor. Y en este caso, David reconocía que así él dependía del Señor. Cuando él dice, Jehová es mi pastor, él no lo estaba diciendo porque vio las estrellas y se emocionó, y no. Él lo estaba diciendo hablando con propiedad, como decimos, hablando, sabiendo lo que está hablando, sabiendo lo que está diciendo, porque él en sí, él era pastor de ovejas. Y él sabía que la vida de las ovejas dependía de él, completamente de él. Y si comía era porque él los llevaba a comer, porque ellos comen cualquier cosa. Donde tú pongas la oveja, ahí se va a comer la raíz, lo que haya. Sea hierba que esté mala, lo que sea, ella va a comer lo que tú le lleves a comer, porque no sabe distinguir, no sabe cómo alimentarse, o sea, no, hay que guiarlas. O sea que tienen ciertas características que digo, bueno, verdad que el Señor tomó, por ejemplo, ni siquiera ni son valientes, porque cuando habla de valentía habla del león, habla de, por ejemplo, de un animal que es ágil, la gacela, otro tipo de animal. Mas, sin embargo, la oveja ni siquiera ni tiene nada de eso. Y aparte de eso, son tercas. Porque aparte de eso, tienen la facilidad, ¿no? De que se van por sus propios caminos, si no es cuidadosamente dirigida, pues se desvían y se van a otros terrenos donde hay pues muchos tipos de hierbas que las dañan y las matan. Entonces el pastor tenía que tener siempre como un cuidado extremo para poder cuidarla, para que ninguna de ellas se agarrara por ahí, por cualquier lado, y se le perdiera. Porque otra cosa, ellas como son tan gruesas y con unas patitas tan pequeñitas, cuando ellas se caían no podían levantarse. Y si caían en hueco, se morían al poco rato, ya se estaban muriendo, les faltaba el aire, porque ellas pataleaban hasta que ya se quedaban llenas de pánico. Entonces el pastor tenía que dejar todas aquellas y corriendo ir a buscar a la que le faltaba, porque sabía que en poco tiempo iba a perderla. Por eso dice que el pastor da su vida por las ovejas.
Entonces, David cuando escribió esto, cuando él puso, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará, él estaba consciente de que Dios tenía control total de su vida, porque él era pastor y él sabía. Como dice, él mató osos, mató leones, él siendo un muchacho mató osos, mató leones, para cuidar a sus ovejas. Así que él sabía todo la responsabilidad que había en el cuidado de ovejas. Estoy hablando en el sentido de que el Señor es nuestro pastor. Y esto no lo podemos nosotros olvidar en ningún momento. Él tiene cuidado de nosotros. Dice, en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Verdaderamente que las ovejas no descansan tranquilas en lugares donde no hay delicados pastos. Hay pastos espinosos, hay pastos que le afectan a este tipo de animal. ¿Sabe que la oveja es tan delicada que lo atacan muchas larvas, como unas guasacitas que se le introducen en la nariz? Y eso produce adentro de su cerebro, va directamente a su cerebro, y ahí las vuelve ciegas. Entonces el pastor tenía siempre cuidado de tenerla en lugares donde no hubiera nada de eso. Ponle tú, vamos a apropiar esta palabra. Yo lo veo como espíritus inmundos que la ciegan. Y ellas tienen a hacer, cuando ya se encegaban habían ya que sacrificarlas, había que matarlas, porque no veían, tropezaban unas con otras. Cuando esas larvas ya se alojaban en su cerebro, perdían ellas la vista. Entonces él tenía siempre que estarlas ungiendo, siempre tenía que estarlas ungiendo con aceite para poder eliminar eso, y con ese aceite que le ponía las larvas, es como decir un repelente, pero era aceite. Por eso siempre el pastor siempre andaba aquí con su aceite y su vino, porque tenía esos dos elementos para mantener las ovejas vivas y sanas. Entonces tenía que rociarlas una por una, diariamente, como podemos decir, para que no se le acercara ningún tipo de alimaña. Y eso representa realmente la unción que el Señor ha puesto sobre nosotros, no nos ha dejado desvalidos, no estamos nosotros, estamos aquí, el Señor es mi pastor, pero mira cómo estoy, en qué situación, no sé hacia dónde dirigirme, hacia qué lugar. La oveja siempre escuchaba la voz del pastor y la conocía, siendo un animal tan terco, siendo un animal tan... Enseguida reconocía la voz del pastor, como que se le grababa en su cerebrito, podemos decir, y conocía inmediatamente entraba en paz cuando oía la voz del pastor. Por eso David inventó muchos tipos de instrumentos musicales para adorar a Dios, pero en esos tiempos quietos él cantaba. El pastor por lo regular a veces con una flauta o algo, pero mantiene las ovejas en paz. Yo digo que eso tiene que ver mucho con la alabanza, con la adoración, cuando nosotros adoramos al Señor y todo esto nos, como decía hoy esta Nora, le dio un gozo tremendo, y el Señor comienza a poner en ti, a abrir esas dimensiones espirituales que tú tienes, que yo tengo, que tenemos todos, y comenzamos nosotros pues a entrar en paz. Aunque todo esté afuera como esté, empieza Él a trabajar en lo más interno de nosotros. Por eso dice que los lleva allí también junto a aguas de reposo. En este sentido, hermano, lo más difícil cuando estamos pasando una situación que nosotros no podemos escaparnos de este mundo donde vivimos, donde estamos viendo día a día, tenemos que caminar, militar, encontrarnos con el otro, ver situaciones, a veces, como decía el apóstol Pablo, ¿y quién enferma y yo no enfermo? ¿Él se enfermaba? Él pasaba situaciones en las cuales tú tienes que encontrar ese reposo, pero dice que los lleva a unas aguas de reposo, porque las ovejas cuando ven aguas muy movidas se asustan y huyen. Ellas se asustan, son muy miedosas. Ese es el carácter de la oveja, es así. ¿Por qué razón vemos que mucha gente usa perros ovejeros para mantener las ovejas pues juntitas? Porque como ellas son tan miedosas, esos perros van alrededor de las ovejas ladrando y ellas se mantienen unidas, aunque sea a la fuerza, ¿verdad? Aunque sea con miedo, pero se mantienen unidas. Muchos pastores están usando eso porque si no tienen que pagar a pastores para que cuiden las ovejas, si no tienen perro.
Pero Dios no está de acuerdo con eso. Sí ocurre en el campo, eso es aparte. Pero Dios no está de acuerdo con eso en lo espiritual. Está hablando de los perros, de los malos obreros. Aquellos que tratan de mantener las ovejas unidas al pastor, de pastores, pero a través del miedo. Y Dios no quiere eso. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, un Dios que nos lleva a lugares quietos, un lugar de reposo. Y es diferente, como dice en el libro de Isaías, que dice, mi pueblo fue guiado por perros. Jesús cuando estaba en la cruz dice, y perros me rodearon, ningún perro le rodeó, fueron gente que no conocían nada. Y lo que hacían era vituperarle, gritarle, decirle, porque pues, no entendían, por supuesto, amenazándole. Y el Señor lo compara con perros, que son los que dan temor. Pero bueno, no quiere decir ahora que usted no vaya a tener un perro. Yo me acuerdo de mi suegro decía, yo no quiero perro porque la Biblia dice que los perros son malos obreros. Bueno, él decía eso siempre jaraneando. Entonces dice, y me guiará por sendas, dice, confortará mi alma. Una cosa que estaba mirando, estaba viendo en una de las noticias de que por allá por Florida, pues una de las superjicoteas esas grandes que usan en el mar, ¿no? Unas tortugas de mar esas, echó sus huevos, ustedes saben que echan los huevos en la arena. Él echó los huevos en la arena y después se vuelve a ir al agua, pero esta como no, que no sé, que se trastocó, yo qué sé, agarró por unas dunas allí, se metió por puras arenas, pues parece que se le fue mal tenía la guía mal, no sé. Y entonces el guardador del parque, al ver que esta tortuga gigantesca, ¿no?, había dejado los huevos, pero se había ido para donde nunca se va, pues se tienen que ir otra vez al mar, agarró, la acostó boca abajo, porque usted sabe que boca abajo ellas no pueden moverse, ¿no? Le amarró las dos patas a su camioncito que tienen en la playa, no sé si han visto que en las playas usan como un tipo de camioncito pequeño, como de esos que usan los golfistas, y están siempre vigilando. Y entonces lo arrastró para el mar. Pero lo que yo me pongo a mirar en esto, que para la tortuga eso fue difícil, porque ella pensaría, pues me están matando, pero lo que estaban era libertándola. Y a veces nosotros mismos, al entrar en el reposo del Señor, tenemos muchas luchas y creemos que las cosas se están poniendo más difíciles, pero se nos olvida que tenemos el pastor, es Él, y que Él es nuestro pastor. ¿Ve? Cuando esta jicotea llegó al mar y ya la voltearon boca arriba, bueno, ya le vino el alma al cuerpo, ¿no? Pues ya, bueno, si tiene, ¿no? Le vino porque se dio cuenta que ese mal rato era realmente para su liberación. Y a veces nosotros estamos pasando por una situación que pensamos que de ahí no vamos a salir más nunca, que esta situación está difícil, que no hay forma de salir de esta situación, pero estás dejando que Él sea tu pastor y Él es el que te está llevando a descansar a tu alma, llevarte a lugares de reposo. Y para llegarte a un lugar de reposo, a veces tienes que pasar una senda difícil. Cuando ya nosotros soltamos todas las cosas y decimos, ya Señor, pues ya yo no sé ni cómo hacer, entonces es que el Señor hace. ¿No les ha pasado eso? Yo tengo eso como experiencia. Cuando ya hemos agotado todas las fuerzas de nuestra independencia, porque se supone que somos muy independientes, pero el Señor no quiere que seamos independientes, que seamos dependientes de Él. Cuando nosotros tratamos de desarrollar nuestra independencia, el Señor dice, consíguete una hoja de higuera y vístete como hizo Adán, que después el Señor ya le hizo una vestidura de piel, pero Adán se hizo su propia vestidura y al Señor pues no le pareció, le mandó que se lo quitara. Y le hizo una mejor. ¿Por qué? Porque Adán estaba mostrando su independencia de Dios. Se estaba escondiendo de Dios. Y el Señor, como pastor nuestro que es, porque Él es el pastor nuestro, y lo hemos declarado y lo hemos cantado, Él es el único que nos puede llevar a estos lugares de reposo, a estas aguas de reposo. Pero tenemos nosotros que dejar que, pues, Señor, tú eres el único que me puedes llevar a estas aguas de reposo. Dice, y
confortará mi alma. Cuando nosotros verdaderamente estamos en un conflicto, yo digo esto porque siempre el que más, el que menos, nosotros aquí los que están a través de internet, tenemos alguna vez algún conflicto, o alguna decisión, o algún problema, algún dolor, o algún enfrentamiento o confrontación, o simplemente tenemos que decidir algo, o estamos nosotros pensando qué vamos a hacer, hasta para mudarnos de apartamentos tenemos que pensarlo, ¿no es verdad? Sí, para cosas así nosotros siempre tenemos que meditar, Señor, es conveniente, como que tú muestras, vaya, enséñame, ¿verdad? Para hacer decisiones ya hemos aprendido a ser dependientes de Él. Cuando decimos Jehová es mi pastor, estoy diciendo mi dependencia la tiene Él. Yo soy dependiente de Él. Cuando yo digo eso, Jehová es mi pastor, Él me pastoreará. Entonces, estamos aprendiendo a ser pastoreados por ese pastor. Como vemos, nosotros hay, cuando leemos en la Escritura, que el Señor dice, bueno, y yo pondré las ovejas para la derecha y los cabritos a la izquierda, porque los cabritos son independientes. No hay quien los dirija. Ellos pueden comer papel, lo que sea, pueden comer. Tienen un carácter muy independiente y son muy tercas. Si la oveja es terca, el cabrito es peor. ¿Por qué? Porque está representando el carácter de aquellos que, aunque pueden estar en medio de ese grupo de animalitos, puede comer con ellos, puede convivir con ellos, pero no se somete al pastor. Esos son los cabritos. Yo me recuerdo el hermano Carreño que decía, yo no me siento al lado izquierdo porque ahí se sientan los cabritos. Él lo tomaba literalmente y no se sentaba en el lugar izquierdo, decía, yo me voy para el lado derecho. En lo natural, pero eso no tiene que ver en lo natural, sino que el Señor puede confiar en aquellos que le dicen, verdaderamente tú eres mi pastor, nada me faltará. David podía decirlo eso, ¿por qué? Porque él sabía cómo era tratar con ovejas. Y él sabía cómo las ovejas se sometían a él. Y cómo él podía verdaderamente dirigirlas y mantenerlas sanas. Y esto es un carácter que verdaderamente, pues, en la oveja, pues, lo hemos visto en los campos, como va el pastor delante y las ovejas van detrás. No es al revés. El pastor puede ir adelante y las ovejas le siguen. El carácter de la oveja siempre es seguir al pastor. Ahí lo vemos siempre delante. Si no, mírenlo, lo hemos visto en documentales de Israel, de esos lugares que usan tanto el pastoreo. Y es bonito ver el pastor como va adelante tocando su flauta y atrás un montón de ovejas ahí contentas porque el pastor va adelante y ellos van confiadas. Ese es el carácter que el Señor nos está mostrando a nosotros. Ese es el carácter que mostró Jesús con su Padre. Ese es el carácter de Jesús, que mi Padre quiere, lo que mi Padre hace, lo que mi Padre habla, lo que mi Padre me dice, Era una dependencia del Padre 100%. Mi Padre quiere, Padre, ¿tú quieres que tome esa copa? Si tú me dices que no, yo no. Si tú me dices que sí, yo la tomo. Y la tomó. O sea que era una dependencia, el Señor mostrando realmente cómo es verdaderamente ser esa oveja. Como dice, y vosotros, pueblo mío, ovejas sois. El Señor lo dijo. Ovejas mías sois, ovejas de mi aprisco, ovejas de mi redil. Ustedes están en mi redil, ustedes han entrado por la puerta que yo he dispuesto, esa puerta soy yo. Y en todo momento el Señor nos habla y nos dirige a nosotros como ovejas de su prado, ovejas de su mano. Dice aquí, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros sabemos que las ovejas, aunque esté en la tempestad o esté lo que esté pasando, mientras ve el pastor, mientras ellas están viendo al pastor, ellas no tienen temor. Aunque las lleve por donde las lleve. Dice, yo estaba leyendo de un hombre que él estuvo muchos años en el pastoreo allá por Palestina y todos esos lugares, y él estudió bien eso y dijo que él se sorprendía que siendo unos animalitos tan tercos, bueno, vamos a poner que no son muy súper inteligentes ni nada de eso, como decir otro tipo de animal, como por ejemplo el caballo es un animal bastante inteligente, tiene muchas cosas, muchos atributos, pero dice que él se sorprendía que estos animalitos pasaban por un trillo
que había cantidad de vegetación en este lado y cantidad de vegetación en este otro, y esas ovejitas iban detrás del pastor con hambre, y el pastor las tenía que llevar a otro lugar, y ninguna se desviaba porque iban detrás del pastor. Y ellas iban mirando. Dice que se sorprendía de ver eso, decía, ¿cómo no son tentadas a pararse ahí, ponerse a comer ahí? No, ellas iban y pasaban por los terrenos de mucha gente que tenían siembras y todo. Ellas no se desviaban, porque el pastor iba adelante y ellas iban caminando detrás de él, no se desviaban para nada. Y si ellos llegaban a tomar algún lugar agua, que ahí llegaban todos los pastores, como vemos en la historia de Jacob, como llegaba, y dice que había muchos pastores, y ahí fue cuando conoció a Rebeca, ¿no? Allí, que era también pastoreaba ovejas, y ahí tomaban todos del pozo, y eran muchas ovejas y muchos pastores. Pero dice este hombre que cuando se paraba uno de los pastores y empezaba a llamar sus ovejas, dice que él decía, ay Dios mío, ¿cómo ahora se va a juntar a la oveja? ¿Cómo este pastor va a saber dónde están sus ovejas? Aquí hay un millonario aquí de ovejas. Y dice que cuando se paraba el pastor y decía, las ovejitas que eran de él, paraban su oreja. Y empezaba él a nombrar negra, blanca, gorda, porque cada una tenía su nombre. Las ovejas le ponen nombre al pastor. Coja, pues todos los nombres que le ponía, inmediatamente venían todas las que eran de él, nunca se quedaba ninguna detrás. Y ahí seguían detrás del pastor, conocía la voz del pastor. Dice que él se quedaba frío y decía, pero ¿cómo pueden reconocer la voz del pastor? Por eso dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Cuando nosotros estamos verdaderamente escuchando la voz del Señor y le decimos, Señor, aunque haya lo que haya, yo te sigo. Yo estoy ahí en ese camino, donde tú me digas hacia dónde voy. Para Jesús era muy bueno el decidir, yo no voy a morir, ¿para qué voy a morir? O yo no voy a decir esto, no. El Señor se sometió al Padre como un cordero. Un cordero es el bebé de la oveja. Todavía más adherido a la mamá, ¿no? Al pastor, porque los corderos siempre estaban más cerca del pastor. Porque a veces los corderitos se cansaban y el pastor se lo ponía aquí. No hemos visto muchas fotos, ¿verdad?, de Jesús con un corderito aquí, en el cuello. Ellos se cansaban y se lo llevaban, o si estaban malitos o algo, el pastor cargaba con los corderos, porque eran los bebitos de 1 año, hasta 1 año eran corderos. Y Jesús vino a ser el cordero. Y se portó como un verdadero cordero. Para que nosotros hoy también podamos nosotros aprender, ¿no?, conocer verdaderamente de la dependencia que nosotros tenemos del Señor. No somos independientes de Él. Desde el momento que elegimos, Señor, tú eres mi pastor y yo sé que nada me va a faltar. No le faltaba nada, no le faltaba agua, no le faltaba el vino cuando había frío, no le faltaba, el pastor tenía aquí, como dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, porque tenían vino para cuando venía frío, le daba un chorrito de vino y las ovejas porque a veces les agarraba un frío horrible en el campo. Entonces él tenía siempre aceite y vino. Sabemos que representa la vida el vino, y el aceite es la unción que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo en nosotros es la unción. O sea que tenemos suficiente para poder decir, verdaderamente nosotros estamos seguros que el Señor es nuestro pastor y dependemos de Él, 100%. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ustedes saben que los 2 tipos de armas que usaba el pastor, era un arma de amor y un arma de arma. El arma era con que él trataba de mantener lejos los animales que querían destruir a sus ovejas. Y el cayado era esa arma, y no era arma, realmente era pues podemos decir, pues un instrumento de amor, donde el pastor las atraía. Ustedes saben que tiene esa forma. Entonces las atraía a él por el cuello, por supuesto las atraía a él. Lo que a veces cuando el Señor nos atrae nos da unos dolores, ¿verdad? Nos avisa y nos dice. Bueno, yo quería compartir esto, hermano, porque verdaderamente a veces se nos olvida que el Señor es nuestro pastor.
Es importante saber eso. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadoras. Cuando dice aderezas mesa, es que Él los llevaba a lugares donde verdaderamente había un alimento. Bueno, dice que Moisés a veces caminaba y se iba. Bueno, por eso fue que estaba por allá, cerca de Sinaí, cuando le apareció el Señor. Él siempre buscaba buena comida para sus ovejas. Él andaba siempre buscando buenos campos donde hubiera buena alimentación y chequeaba que las ovejas no iban a ser afectadas porque eran buena hierba, comestible, porque hay hierba que no es comestible. Ustedes saben que hay hierbas que son hasta venenosas. Y entonces fue cuando le apareció el Señor en la zarza ardiendo. Y era que Moisés se iba lejísimo buscando eso. El Señor ya nos puso mesa. Dice, el Señor te pone mesa en el desierto. Aunque tú estés pasando un desierto, el Señor siempre tiene tu alimento espiritual. Te tiene la enseñanza en medio de la aflicción, en medio de lo que tú estés viviendo. Te tiene la enseñanza. Ahí estamos nosotros aprendiendo. Y Él pone mesa. Poner mesa es suplir en todo aspecto. El Señor ha puesto esa mesa delante de tus angustiadores. ¿Sabes quiénes son los angustiadores? Los que te dicen, ay, tú no tienes que creer que Dios puede hacerlo. Tú para eso tú eres suficiente. Es imposible, Dios no puede hacer eso. Ya no estamos en ese tiempo, estamos en tiempos muy modernos para creer que un Dios tan invisible puede hacerlo. Mucha gente hace eso. Mucha gente te pone duda y te dice, eso no es así. Esos son los angustiadores, pero el Señor te pone mesa en presencia de los angustiadores, y con eso le da 3 cachetadas a los angustiadores, porque les revela y les muestra de que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y sigue siendo el mismo siempre. Dios no cambia, es inmutable, Dios siempre es. Por eso dice, yo soy. Él siempre ha sido, antes que nada, Él es, y Él permanece para siempre. No hay nadie en la tierra que pueda decir, yo soy. Yo siempre he sido y siempre seré. Es un Dios presente. Por eso cuando David dice, Él es mi pastor y nada me faltará, Él está mostrando una acción presente. Dios sigue siendo hoy tu pastor. Y esta es la confianza que nosotros tenemos. Bueno, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermano, y esto tiene que ver con todos los conflictos que tanta gente está ahora pensando que va a pasar dentro de 20 años, que va a pasar dentro de 10 años, que va a pasar. Hermano, dice que cada día tiene su propio afán. El Señor nunca nos dijo que nos preocupáramos qué va a pasar allá y qué va a pasar más acá. Nosotros sabemos que en este presente que estamos viviendo, Él es mi pastor. Y mañana ya no va a haber presente, mañana es otro presente. Y sigue siendo mi pastor. Por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Mira quién lo dice, David. David pasó muchos disgustos, muchos días de su vida. Pero todos los días de su vida decía, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y verdaderamente no le faltó nada. Él no le faltó nada. Todo lo que se dijo sobre él se cumplió. Toda la unción que él recibió tuvo un efecto increíble porque le creyó a Dios. Porque Saúl tuvo unción también, pero no le creyó a Dios. La unción que Dios ha puesto en nosotros, que es el Espíritu Santo, tiene que estar unido en mis pensamientos, en mi alma, mi espíritu, y saber que el que está en mí es más poderoso que el que está afuera. ¿Ve? Pero si esa unción está en mí, pero yo creo que el que está afuera es más fuerte que el que está en mí, queda sin efecto. Queda completamente sin efecto. Por eso, la garantía más grande que tiene este salmo es que le escribió David, el hombre de la tanta experiencia. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el conflicto grande que hoy mucha gente tiene verdaderamente en su pensar, en el pensar de afuera. Estamos en el mundo, estamos aquí parados en el mundo, pero no somos del mundo. Dicen, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Estamos aquí en el mundo oyendo todo, sintiendo todo. Hay calor, todos sentimos calor. Hay frío, todos sentimos frío. Hay hambre, todos nos da hambre. Pero no somos del mundo. No podemos tener el mismo pensamiento. Lo que pasa es que a veces se nos hace tan fácil pensar como el resto del mundo, para no desentonar, porque desentonamos, ¿verdad? Cuando a veces estamos hoy le estaba diciendo a Rosy, ¿verdad? Que cuando el Señor te llena completamente, ya no te quedan muchas ganas de otras cosas. Porque alguien me estaba preguntando, ¿vas a ir a Roma? Ustedes saben que como voy a ir a Israel, tengo el chance de ir, no me interesa de Roma. Muy bonito, ya lo vi por foto y ya para mí eso es bastante. Digo, no me llena eso el corazón ya. Quizás dentro hace 20 años, 25, 30 años, quizás a lo mejor sí. Pero ahora, no. Ahora, no tengo que llegar hasta allí. Voy a estar ahí, voy a estar en Roma, pero no me voy a quedar. O sea que no me voy a quedar allí 2 días como se va a quedar algunos. Porque ya no siento esa atracción por conocer lugares, conocer. Yo decía, ay Dios mío, ¿será que me estoy poniendo vieja ya? Y estoy teniendo un pensamiento ya tan negativo. No, hermano, yo veo que hay gente que piensa igual que yo, y son jóvenes, pero ya están llenos de esa gloria de Dios, que ya con eso ya tenemos suficiente, de veras, hermano. Y a ese punto es lo que yo quería compartirle. Cuando, como dice el canto ese, ¿verdad? Tu presencia es lo mejor. Cuando tú disfrutas de la presencia de Dios, muchas cosas sobran. Por eso cuando veo a veces creyentes que todavía tienen hambre en su alma, porque su alma no ha sido saciada, como dice aquí, conforta mi alma. Hay cristianos que su alma no está confortada, ni está conforme. Hay un vacío. Ese vacío no se va a llenar si no es con el Señor, déjenme decirles. Pueden alcanzar todo lo que quieran alcanzar y va a seguir vacío. Lo único que puede llenar es la presencia del Señor. Se lo digo por experiencia, hermano. Lo único que te puede dar una satisfacción total, aunque no hayas alcanzado a tener otras cosas, aunque no hayas alcanzado, aunque estés pasando lo que sea, cuando eso llena tu corazón, hay una satisfacción tan grande, que ya no se llena nada, ya no necesitas más nada. Puedes recibirlo, puedes no tenerlo. David hacía eso. David llegó al punto que decía, yo lo que quiero es hacerle casa a Dios. Yo quiero hacerle casa a Dios, porque Dios vive en una tienda y yo quiero hacerle casa. Y esto era su pensamiento día y noche hasta que vino el profeta y le dijo, ¿sabes qué? Ya Dios me dio el aviso de que tú quieras hacerle casa, pero Dios me dijo que no, tú no le vas a hacer casa, que Él te va a hacer casa a ti. ¿Cómo? ¿Dios me va a hacer casa a mí? Cuando Él vivía en una casa artesonada, el rey, Él te va a hacer casa a ti. Y efectivamente, cuando el Señor llena todo, los lugares de tu corazón, de tu alma, hermano, ya entra un gozo tan grande que posiblemente no has alcanzado quizás otras cosas, pero tienes un gozo tremendo. Yo te lo paso porque verdaderamente pues esa ha sido mi experiencia, y últimamente lo veo más claro y digo, Padre, qué tremendo, qué hermoso el haberte conocido, qué precioso saber que Él es nuestro pastor y que no nos va a faltar nada y que va a salir a defensa nuestra en cualquier situación. Por eso estamos pasando, estamos viviendo, estamos reconociendo que somos indefensos, estamos reconociendo que si Él no es nuestra fuerza y nuestra fortaleza, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Pero nuestra dependencia va a venir de Él siempre. Vamos a unirnos a Él. Es hora que tomemos esto como cosa muy seria. Cuando nosotros tenemos que hacer una decisión y vamos primeramente a toda la fuerza que tenemos alrededor y por último vamos al Señor, todavía no sabemos ni hemos todavía digerido que Él es nuestro pastor. La verdad. Pero cuando vamos a Él primeramente, Señor, yo espero tu respuesta.
entonces ahí es donde se glorifica, cuando todas mis fuerzas se acaban. Bueno, esto es lo que yo quería compartirles y decirles, y si alguien quiere añadir algo más, pues siéntase en la libertad, pero esto es lo que verdaderamente me llena a mí. Y doy gracias al Señor día a día de haberlo conocido. Nunca me arrepentiré. Nunca me arrepentiré de, como dice, bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Doy gracias a Dios todos los días de haberlo conocido. Y muchos me dirán, te estás perdiendo muchas cosas del mundo. Ya nada de esas cosas me puede animar. Ni nunca me ha animado. De muy chica conocí al Señor. Y me gozo en esa bendición tan grande de haberle conocido. Y bueno, si alguien no ha tenido este gozo, pues lo invito para que participe de esto. Porque verdaderamente que no hay nada que te llene tanto que poder conocer al Señor. No hay nada, nada. Ni la riqueza, ni nada puede llenarte completamente. Yo veo que todos esos artistas y todos que se suicidan y todo, yo digo, caballero, ¿para qué se suicidan si tienen de todo? Pero su alma no está confortada. No tienen paz. Pero nosotros tenemos paz porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén.